Acababa de empezar mi guardia nocturna cuando sonó una señal y apareció en nuestro radar un buque sin matrícula. Sin llamadas de radio, sin avisos, solo una silueta silenciosa surcando las aguas del Ártico. La sala de radar era el lugar que menos me gustaba del puesto avanzado, no porque fuera incómodo, todo lo contrario. Era cálida, aislada del penetrante frío de Alaska, y las gruesas ventanas ofrecían una vista panorámica del helado Mar Negro. Pero era un lugar solitario. Solo el zumbido de la maquinaria, el rítmico pitido del radar y mis propios pensamientos resonaban en las paredes. El puesto de avanzada era pequeño, una pequeña estación de investigación y vigilancia encaramada al borde de un acantilado helado. Nos ocupábamos de la ayuda de emergencia, vigilábamos las operaciones de pesca ilegal y de vez en cuando descubríamos barcos sin escrúpulos que se acercaban demasiado a aguas prohibidas. Era un trabajo tranquilo y monótono, pero aquella noche no fue como siempre. Un sonido profundo y gutural me sacó de mi medio sueño. Eché un vistazo al radar, esperando ver el habitual arrastrero lejano, o tal vez un rompehielos de paso. Pero, en lugar de eso, la pantalla mostraba un buque que se acercaba constantemente a nuestro puesto de avanzada. Ninguna señal del sistema de identificación automática, ningún nombre registrado u origen, solo un punto negro deslizándose por la pantalla. «¿Hensley?» Llamé por el comunicador, intentando mantener la calma a pesar de la ansiedad que me invadía. Hensley, nuestro oficial de comunicaciones, estaba en la sala de control, unas puertas más abajo. «¿Estás viendo esto?» La estática crepitó antes de que sonara su voz. «Sí, lo veo. Todavía no hay contacto por radio. ¿Debería ponerme en comunicación?», pregunté, dudando. La aproximación de la nave era demasiado precisa para ser casual, y la falta de identificación servía de clara bandera roja. Pero el protocolo es el protocolo. «Intenta llamarles, avísame si responden», le dije. Mientras él se ocupaba de eso, yo cogí mi chaqueta y salí. El frío se abatió sobre mí como un soplo, agudo e instantáneo. El viento aullaba sobre la costa yerma. El barco ya era visible, una sombra en el horizonte sin estrellas. Sus luces ardían tenuemente, casi a regañadientes, apenas iluminando el casco cubierto de hielo. Desde mi posición parecía viejo, desgastado por años de navegación, con la pintura descascarillada y la silueta llena de óxido. En el exterior me esperaba el comandante del puesto avanzado, Redner, con su voluminosa figura envuelta en capas de ropa interior térmica. «¿Cuál es la historia?», preguntó, con la respiración entrecortada por el aire frío. «Nave sin marcar», respondí. «Sin transpondedor, sin respuesta a las llamadas todavía». Redner frunció el ceño, con el rostro oculto por una ajustada capucha. «Podrían ser contrabandistas o algo peor. No nos arriesguemos. Prepara un equipo para recibirlos en el muelle». Asentí con la cabeza y volví al interior, donde un Hensley pálido se reunió conmigo en el vestíbulo. «Aún no hay respuesta», dijo, agarrando el walkie-talkie como si pudiera morderle. No terminó la frase y no le obligué a hacerlo. En lugar de eso, cogí una linterna, enfundé mi pistola y reuní a un pequeño grupo. Solo éramos 3, yo, Hensley y Sel, nuestra ingeniera de plantilla. Sel estaba nerviosa, pero era competente. Sus manos permanecían firmes aunque le temblaba la voz. El resto del equipo se quedó para vigilar la situación desde la seguridad del puesto avanzado. El muelle se adentraba en el mar helado, con la superficie cubierta de hielo y azotada por las olas. El barco se cernía sobre nosotros a medida que se acercaba, y de cerca su tamaño parecía aún más intimidante. Era más pequeño que un carguero, pero más grande que cualquier barco pesquero que hubiera visto. Una extraña cosa mediana, distinta de cualquier cosa que pudiera identificar. «No tiene nombre», murmuró Sel, rodeando el casco con su linterna. «Tampoco tiene matrícula». «Eso es ilegal, ¿no?», preguntó. «No es solo ilegal», respondí.
Es sospechoso. La pasarela se bajó, crujiendo bajo el peso del viento helado. Nadie salió a recibirnos. Nadie de la tripulación se asomó por detrás de la barandilla. Solo silencio. Un poco fuera de lugar, murmuró Hensley, empuñando la linterna como si fuera un arma. «Manteneos cerca», dije, guiando al grupo por la pasarela. El metal crujió bajo nuestras botas, y no pude evitar la sensación de que el barco contenía la respiración, esperando a que entráramos. La cubierta estaba desierta. Había equipos desparramados, un cabrestante oxidado y cuerdas enrolladas que indicaban actividad reciente, pero no había señales de vida. El frío parecía aún más intenso, aquí, penetrando mis capas de ropa con una fuerza vengativa. «Tal vez abandonaron el barco», sugirió Zell, aunque no había convicción en su tono. «Los motores aún están calientes», dije, señalando el tenue calor que salía de la rejilla. «Si se han ido, lo han hecho hace poco». Nos dirigimos al puente, nuestras antorchas cortando la oscuridad. El interior estaba tan vacío como la cubierta, pero había signos de caos por todas partes. Había comida sin comer sobre la mesa, papeles esparcidos por el suelo y sillas volcadas, como si sus ocupantes hubieran abandonado el lugar a toda prisa. Hensley recogió una revista del suelo, cuya cubierta de cuero estaba raída y húmeda. La abrió y hojeó las páginas. «Está en inglés», dijo, y el alivio se reflejó en su rostro. «Fechas, coordenadas, tiempo. Nada inusual hasta ahora». «Sigue buscando», dije. «Tiene que haber algo que lo explique». Mientras él rebuscaba en el diario, Zell y yo revisamos los camarotes de la tripulación. Las literas estaban deshechas, la ropa esparcida por el suelo. En una habitación, el espejo estaba agrietado, con los bordes manchados de algo que parecía óxido. El baño estaba aún peor. Había agua en el suelo y un ligero olor a moho mezclado con algo más penetrante, más parecido a productos químicos. «No tiene sentido», dijo Zell, con voz grave. «Si abandonaron el barco, ¿por qué dejaron todo atrás?» «Porque no lo abandonaron», respondí, y las palabras sonaron más pesadas de lo que quería. «Les obligaron a marcharse». Cuando nos reagrupamos en el puente, el rostro de Hensley estaba aún más pálido. Levantó la revista y dio unos golpecitos con el dedo en la página del final. «He encontrado algo», dijo. La anotación era de hacía 3 días. La letra era concisa. «Los protocolos de cuarentena de emergencia no funcionan. Agresión de inicio rápido. No es humano. Contención violada. Abandonamos la nave. Que Dios nos ayude». «¿Qué diablos significa eso?», preguntó Zell, con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, se oyó un ruido sordo en la cubierta inferior. Los 3 nos quedamos inmóviles, con las linternas apuntando a la escalera que conducía a la bodega de carga. «No os separéis», dije, echando mano instintivamente a mi funda. A medida que descendíamos, el aire se enfriaba y el olor metálico se hacía más intenso. Los golpes se repitieron, más fuertes ahora, resonando en la nave como un latido. Al final de la escalera, nos encontramos en un estrecho pasillo con puertas selladas. Una de ellas estaba entreabierta, con las bisagras dobladas, como si algo se hubiera colado por ella. Las paredes estaban moteadas con arañazos largos y dentados. En el suelo había retenes rotos, y en el centro de la habitación, una gran caja con la tapa rota y tirada a un lado. En el lateral de la caja, en negrita y en letras negras, estaba escrito «Contención de riesgo biológico». Zell dio un tembloroso paso atrás. No deberíamos estar aquí. Tenía razón. Pero antes de que pudiera decir nada, volvieron a sonar los golpes, esta vez desde el interior de la nave. Y entonces oímos un silbido bajo y gutural que me heló la sangre. El siseo resonó por el pasillo, débil pero innegablemente cercano. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se tensaba y la antorcha temblaba en mi mano.
Sel y Hensley intercambiaron miradas ansiosas y por primera vez vi auténtico miedo en sus ojos. No fue solo el sonido. Le siguió un silencio opresivo, como si el propio barco contuviera la respiración. «Tenemos que movernos», dije, con voz baja y firme. «Quédate cerca, no hagáis ruido». A medida que nos adentrábamos en la nave, el aire se hacía más denso. Cada paso resonaba de forma antinatural, como si el sonido no nos perteneciera. El pasillo se extendía sin fin, con puertas cerradas alineadas a ambos lados. Las luces parpadeantes del techo no hacían más que aumentar la ansiedad, proyectando sombras fugaces que bailaban en la periferia de nuestra visión. Hensley se aferró a la revista como a un salvavidas, y con la mano libre aferró la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Aquí pasa algo», susurró débilmente. «No es solo una sensación», murmuró Sel. Sus ojos se agitaron nerviosos y su actitud, normalmente tranquila, se tambaleó. «Esta nave es demasiado silenciosa». Llegamos al final del pasillo, donde una escotilla metálica estaba parcialmente entreabierta. Detrás había una escalera que conducía al interior de la nave. De abajo salía un ligero olor acre, una mezcla de combustible, óxido y algo más que no pude identificar. Era dulzón, pero incorrecto, como a podredumbre disfrazada con productos químicos artificiales. «Hay bodegas de carga ahí abajo», dije. «Si hay algo peligroso ahí abajo, ahí es donde lo encontraremos». Sel dudó. «¿Y si nos encuentra primero?» No tenía respuesta. En lugar de eso, les ordené que me siguieran y los conduje escaleras abajo, cada escalón crujiendo bajo nuestro peso. Cuanto más descendíamos, más frío hacía, y el aire se volvía cada vez más opresivo, oprimiéndome el pecho. El hangar de carga era enorme y su techo se perdía en las sombras. Había filas de cajas apiladas al azar, algunas volcadas y rotas. Una fina película de algo oscuro y viscoso cubría el suelo, y a lo lejos se oía el débil sonido del agua que goteaba. El haz de la linterna de Hensley se deslizó por la habitación y se detuvo sobre un cajón roto en el centro. La tapa estaba astillada y la madera cubierta de manchas oscuras. La palabra «riesgo biológico» estaba impresa en el lateral del cajón con letras negras y llamativas. Sel se arrodilló junto a la caja y alumbró con su linterna los cierres rotos del interior. «Aquí se guardaba algo», dijo con voz apenas más alta que un susurro. «Algo fuerte. Lo bastante fuerte como para escapar», añadió Hensley con gravedad. Me acerqué y observé a mi alrededor. Las otras cajas tenían las mismas marcas, pero ninguna mostraba signos de daños. Lo que hubiera dentro de esta caja no solo era peligroso, sino único. «Mira esto», dijo Sel, mostrando un trozo de tela desgarrado. Era parte del mono que llevan los técnicos de laboratorio. La tela estaba rígida, cubierta de sangre seca, y de ella colgaba una pequeña placa de identificación. El nombre estaba manchado y era ilegible, pero el logotipo de la placa era claro. Un emblema desconocido. Un triángulo encerrado en una serpiente estilizada. «¿Gobierno?», conjeturó Hensley. «O algo peor», respondí. La tensión en el aire se había vuelto casi insoportable. Cada uno de nosotros reaccionaba con agudeza a cualquier sonido, a cualquier atisbo de luz. El silbido que habíamos oído antes era un recordatorio constante de que no estábamos solos. Y entonces, como invocado por mis pensamientos, un débil sonido de raspado llegó desde las profundidades de la bodega. «¿Has oído eso?», susurró Sele, con voz temblorosa. Nos quedamos inmóviles, escuchando tensos. El sonido se repetía, suave, deliberado, como uñas golpeando metal. Procedía del otro extremo de la sala, donde las sombras parecían anormalmente densas. «Recoged las antorchas», dije. Mi mano se dirigió instintivamente a la pistola. Avanzamos lenta y cautelosamente,
con nuestros haces de luz atravesando la penumbra. El olor se hizo más intenso a medida que nos acercábamos a la fuente del sonido. El olor acre y dulzón era casi irresistible. Y entonces lo vimos. Una figura encorvada sobre una caja volcada, con su cuerpo enjuto envuelto en una luz tenue. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, mientras desgarraba algo con las manos. El sonido de carne húmeda desgarrándose llegó a mis oídos y mi estómago rugió. La linterna de Hensley iluminó a la criatura a quemarropa, y ésta se quedó inmóvil. Lentamente se giró hacia nosotros y sentí un frío pavor en el pecho. Era humanoide, pero apenas. Tenía la piel estirada sobre los huesos, pálida y brillante, como si estuviera cubierta por una fina capa de baba. Sus ojos reflejaban la luz, grandes, vidriosos, sin ninguna emoción reconocible. Su boca estaba manchada de sangre oscura y viscosa, y sus dedos terminaban en garras, aferrando aún el trozo de carne desgarrado. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La criatura ladeó la cabeza y nos estudió con ansiosa curiosidad. Luego siseó, emitiendo un sonido gutural y húmedo que me produjo escalofríos, y saltó. ¡Corred!, grité y disparé. El eco del disparo resonó en la bodega. La bala impactó en la caja de al lado, astillando la madera, pero la criatura ya se movía más rápido que nada que hubiera visto jamás. Nos dispersamos y el sonido de nuestros pasos quedó ahogado por el siseo de la criatura y el pesado traqueteo de sus miembros. Sel corrió al compartimento lateral y Hensley y yo nos dirigimos a las escaleras. «¡Vayan a la sala de control!», grité por encima de la conmoción. «¡Enciérrate allí si es necesario!». La criatura se lanzó tras ella, con movimientos suaves y aterradoramente resueltos. Apenas tuvo tiempo de cerrar de un portazo la puerta del compartimento y un ruido metálico resonó en la bodega. Hensley y yo llegamos a las escaleras, pero la criatura no nos siguió. Se detuvo en la puerta del compartimento, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Puso una mano con garras en el metal y oí el leve roce de las garras. «Tenemos que volver a por él», dijo Hensley, con pánico en la voz. «Volveremos», respondí, obligándome a calmarme. «Pero no así, necesitamos un plan». La criatura soltó otro silbido grave y giró la cabeza en nuestra dirección. Por un breve instante me encontré con su mirada, y lo que vi me heló hasta la médula. No era solo un depredador, era inteligente. Retrocedimos y subimos lentamente las escaleras. La criatura no nos siguió, pero supe que no estaría inactiva mucho tiempo. De vuelta en la cubierta superior, Hensley se desplomó contra la pared. Su respiración se hizo intermitente. «¿Qué es esa cosa?», preguntó, con voz temblorosa. «No lo sé», admití. «Pero no se quedará en esta nave. Cueste lo que nos cueste, la contendremos». El débil sonido de raspado volvió a resonar bajo nosotros, un sombrío recordatorio de que se nos acababa el tiempo. El débil sonido de raspado nos perseguía como un susurro inoportuno. Cada paso que dábamos para alejarnos del hangar de carga era como un tirón de una cuerda, una fuerza invisible que no estaba dispuesta a dejarnos marchar. Hensley permanecía cerca, con la respiración agitada y la linterna temblorosa en la mano. Intenté contener los nervios, aunque el fuerte escalofrío que me recorría la espalda decía otra cosa. No podíamos dejar a Sel allí abajo. En la cubierta superior nos reagrupamos cerca del puente. Volví a comprobar la escotilla que conducía a los niveles inferiores y la sellé con los cierres manuales de la nave. No aguantaría para siempre, pero podría darnos algo de tiempo. «Necesitamos un plan», dije, con voz firme a pesar del nudo que me oprimía el pecho. «Sel se ha atrincherado, pero no sabemos cuánto tiempo podrá permanecer a salvo». Hensley se sentó en una de las sillas oxidadas, con la revista aún en las manos. ¿Viste lo rápido que se movió? ¿Cómo nos miraba? Esa cosa no solo es peligrosa, también piensa. Tenía razón. La forma en que nos estudiaba, casi calculadora, no era solo instinto animal.
Había una intención detrás de sus movimientos, y eso lo hacía aún más aterrador. «No debemos entrar en pánico», dije, forzando mi voz para que sonara tranquila. «Si perdemos la cabeza, estamos jodidos. Pensémoslo bien. ¿Qué sabemos?» «Es de esa caja de riesgo biológico», dijo Hensley, hojeando la revista. Esta nave transportaba algo, un experimento, un arma biológica. Fuera lo que fuera, está claro que la tripulación no lo manejó bien. «Y ahora anda suelta», terminé. Hensley asintió sombríamente. «Y Sel está atrapado ahí abajo con él». Abrí un canal con la radio portátil de Sel, rezando para que contestara. «Sel, soy yo. ¿Estás a salvo?» Hubo un crujido de estática por un momento, antes de que su voz llegara, temblorosa, pero entera. «Por ahora estoy bien». Probó la puerta, pero se fue cuando no pudo abrirla. «¿Qué demonios pasa?» «Ya lo averiguaremos», dije, tratando de tranquilizarla. «Quédate donde estás. Iremos a buscarte». «Encontré algo aquí», dijo, con la voz temblorosa. Creo que es importante. Registros, equipo. Creo que la tripulación estaba experimentando con esta cosa, probándola». Pero entonces su voz se cortó, reemplazada por estática. «¿Celular?», llamé. La conexión se cortó y se me hizo un nudo en el pecho. «Algo está interfiriendo la señal», murmuró Hensley. «No tenemos tiempo para esperar», dije, poniéndome de pie. «Volveremos a salir, pero lo haremos con prudencia». Hensley y yo registramos la cubierta superior en busca de algo útil: antorchas, baterías de repuesto y un lanzacohetes. No mucho, pero era mejor que nada. También encontré una vieja caja de herramientas llena de llaves inglesas y destornilladores. Armas improvisadas, pero mejores que las manos desnudas. Antes de volver a salir, eché un vistazo rápido al puente. Los principales sistemas de la nave seguían activos, aunque los paneles parpadeaban intermitentemente. Miré las imágenes de las cámaras de la GAN de carga, pero la mayoría de los ángulos estaban oscurecidos por las sombras. Una de las cámaras captó un destello de la criatura. Su figura enjuta se escabullía entre los pasillos de cajas, con movimientos inquietantemente decididos. «Está cazando», murmuré para mis adentros. Hensley se unió a mí, con los ojos entrecerrados, mirando la pantalla. «Tenemos que alejarlo de Sel». «Lo haremos», dije, apagando el comunicador. «Vamos, el descenso a la bahía de carga fue más duro esta vez. El aire era más frío, el olor a podrido y a productos químicos más opresivo. Cada paso parecía una invitación a que algo saliera de las sombras. «Estad alerta», susurré. Avanzamos en silencio, con las linternas iluminando el pasillo. El débil sonido del agua que goteaba se complementaba con lejanos crujidos metálicos. La estructura de la nave gemía bajo una presión invisible. La primera señal de problemas apareció cerca del compartimento donde Sel se había atrincherado. Un rastro de líquido oscuro y viscoso se extendió por el suelo hasta la caja que habíamos visto antes. El líquido brillaba bajo el haz de la linterna, y el olor metálico de la sangre me invadió como una ola. «Fue aquí», murmuró Hensley, con voz apenas audible. La puerta del compartimento estaba intacta y la golpeé suavemente. «Vende, somos nosotros». Por un momento, silencio. Luego se oyó el leve sonido de algo moviéndose en el interior. La puerta se abrió y apareció el rostro pálido y asustado de Sel. «Habéis vuelto», susurró, con voz temblorosa. «Claro que hemos vuelto», respondí y entré. La habitación era estrecha y estaba llena de equipos y documentos desparramados. Sel había construido una barricada improvisada con estanterías y sillas volcadas. Sobre la mesa extendió varios cuadernos y carpetas llenos de diagramas y notas escritas con una densa caligrafía científica. «Mira esto», dijo señalando una de las páginas. «No solo lo transportaban, sino que lo estudiaban, probaban sus habilidades». Las notas describían a la criatura con detalle clínico. Reflejos mejorados,
capacidad regenerativa y una aterradora adaptabilidad a su entorno. Una línea decía: el sujeto demuestra un rápido desarrollo cognitivo, demuestra habilidades de resolución de problemas más allá de las expectativas iniciales. Los protocolos de contención son inadecuados. Esto no es solo un experimento de laboratorio, dije, bajando la voz. Es un arma. Un fuerte crujido fuera del compartimento hizo que los tres nos pusiéramos en pie de un salto. El sonido resonó en la bodega, seguido del inconfundible silbido de la criatura. «¡Está cerca!», susurró Hensley, agarrando con más fuerza el lanzacohetes. Miré por la habitación en busca de algo que pudiéramos utilizar. Mi mirada se posó en un pequeño bote etiquetado como «supresor incendiario». Lo más probable es que fuera un extintor, pero podría servir para otras cosas. «Coge esto», le dije a Sel, tendiéndole el bote. «Si se acerca, rocía esto. Podría desorientarlo». Otro crujido, más cerca. Esta vez la criatura no se alejó. Nos estaba apuntando. «Tenemos que movernos», dije. «Permanezcan juntos y en silencio». Salimos del compartimento, moviéndonos con cautela por los pasillos llenos de cajas. El siseo de la criatura se hizo más fuerte, resonando en la bodega. Mi linterna parpadeó y la golpeé contra la palma de la mano, maldiciendo para mis adentros. Y entonces lo vimos. La criatura salió de las sombras. Su piel pálida y brillante reflejaba la tenue luz. Estaba a cuatro patas, con las extremidades demasiado largas y las articulaciones dobladas en ángulos antinaturales. Sus ojos de cristal nos miraron fijamente y soltó un gruñido gutural que me produjo escalofríos. «Corred», dije, con voz llana pero insistente. Nos apresuramos a escapar, abriéndonos paso a través del laberinto de cajas. La criatura nos siguió, moviéndose con increíble rapidez y fluidez. Saltó sobre una pila de cajas, clavando las garras en la madera y acortando la distancia. «¡Por aquí!», grité, guiando a los demás hacia un estrecho pasadizo. Nos deslizamos por él justo cuando la criatura se abalanzó y sus garras rozaron los bordes de las cajas. Me giré y disparé una bengala en su dirección. Una luz brillante estalló en la oscuridad y la criatura retrocedió chillando, con un resplandor ardiente reflejado en sus ojos vidriosos. «No le gusta la luz», murmuré, incapaz de dejar de pensar. Hensley asintió, levantando su antorcha para mantenerla a distancia. «Entonces usaremos esto». Sel aferró con fuerza el extintor, con el rostro pálido pero decidido. «¿Y ahora qué?» «Llegamos a la sala de control», dije. «Tenemos que averiguar cómo atrapar a esta cosa». Mientras la criatura volvía en sí y sus siseos se hacían más fuertes, nos dirigimos hacia las escaleras. La nave gemía a nuestro alrededor. El opresivo peso de sus secretos nos presionaba a cada paso. Pero una cosa estaba clara. No solo luchábamos por sobrevivir, luchábamos por contener la pesadilla. Y el tiempo se agotaba. El aire de la nave parecía más pesado que antes, como si la propia nave fuera consciente de nuestra presencia. Cada crujido y quejido del casco sonaba como una ominosa advertencia, y el rítmico rechinar de abajo parecía resonar en mis huesos. Miré a Hensley. Agarraba con fuerza el lanzacohetes, pero su rostro estaba pálido por el esfuerzo. Sel sujetaba con fuerza el extintor, con los nudillos blancos. «Este es el plan», dije, manteniendo la calma a pesar del creciente terror. «Nos separaremos». «¿Qué?», interrumpió Hensley con los ojos muy abiertos. «No muy lejos», aclaré. «Crearemos una distracción para confundirle y alejarle del rastro de Sel. No necesitamos matarlo, solo lo suficiente para atraerlo a una trampa para sellarla y salir de aquí con vida». Hensley tragó saliva, pero asintió. «¿Y la sala de control?» «Necesitamos que funcione», dije. «Si podemos controlar los sistemas de la nave, podremos bloquear los niveles inferiores, o incluso destruir toda la nave si es necesario». La voz de Sel temblaba al hablar.
Estás hablando de hundir la nave con nosotros. Si llegamos a eso, encontraremos una salida, dije con firmeza. Pero primero tenemos que reagruparnos y recuperar el control. Nos movimos con cautela, manteniéndonos en las sombras tanto como fuera posible. El siseo de la criatura se había apagado, pero el silencio opresivo que lo sustituía era aún peor. Estaba ahí fuera, acechándonos, con sus movimientos deliberados y pacientes. Hensley corrió hacia la derecha, trepando por el borde del pasillo para llamar su atención. Sel y yo nos dirigimos hacia la escalera central que conduce a la sala de control. Cada paso parecía el último. La puerta de la sala de control estaba entreabierta cuando nos acercamos, y la tenue luz de los monitores proyectaba largas sombras en el suelo. Ordené a Cel que se quedara atrás, y entré yo primero, comprobando si había señales de movimiento. Todo despejado, susurré, haciéndole señas para que se fuera. Los paneles de control eran viejos y destartalados, y sus pantallas parpadeaban con la estática. Cel se puso a trabajar de inmediato, con sus instintos de ingeniera a flor de piel, a pesar del miedo que reflejaba su rostro. «Estos sistemas son un desastre», murmuró. «Tardaré unos minutos en comprobar lo que funciona». «Haz lo que puedas», dije, sin apartar los ojos de la puerta. El comunicador se activó y ambos nos sobresaltamos. Creo que tengo su atención. La voz de Hensley sonaba tensa pero segura. «Está cerca del hangar de carga, se dirige a las escaleras de popa». «Mantente a salvo», respondí. «Ya casi hemos llegado». Cel trabajó con rapidez, sus manos se movían con eficacia. Mostró un mapa de la situación de la nave en una de las pantallas, resaltando las zonas clave. «Aquí es donde estamos», dijo, señalando un punto parpadeante. «Y por aquí creo que podemos atraparlo». Señaló una zona cercana a la bodega de popa, donde las pesadas puertas de los mamparos podían cerrarse manualmente. «Será arriesgado», añadió. «Tendremos que atraerlo hasta allí y cerrarlo desde fuera». «Podemos hacerlo», dije. Aceptando el plan, nos reagrupamos con Hensley en las escaleras de popa. Parecía agitado pero ileso, su lanzacohetes todavía agarrado con fuerza. «Se está acercando», dijo. «Lo he oído en los conductos de ventilación». Cel le tendió un extintor. «Usa esto. Si se acerca demasiado, el producto químico debería despistarlo». «¿Y esto?», añadí, dándole una de las llaves inglesas de la caja de herramientas por si acaso. Nos movimos como un solo hombre hacia la zona de la trampa. La nave gemía a nuestro alrededor. El sonido resonaba como un ser vivo. Cada sombra parecía ocultar algo, y cada crujido lejano me aceleraba el pulso. La criatura apareció de repente, descendiendo de los conductos de ventilación del techo con una gracia inhumana. Sus ojos vidriosos nos miraron fijamente y soltó un siseo gutural que me produjo escalofríos. «¡Corred!», grité. Nos apresuramos a correr, cada uno hacia una parte distinta del pasillo para despistarlo. Podía oír sus garras raspando el suelo metálico mientras nos perseguía, con movimientos inquietantemente rápidos y decididos. Hensley disparó una bengala por el pasillo, y la luz brillante aturdió a la criatura por un momento. Gritó y retrocedió. Su figura enjuta se retorció de forma antinatural mientras desaparecía entre las sombras. «¡Seguid moviéndoos!», grité, instando a Cel a seguirme. Llegamos a la bodega de popa, donde se veían las pesadas puertas del mamparo. Cel y yo abrimos rápidamente las compuertas manuales. Los mecanismos gimieron en señal de protesta. «Hensley, súbelo aquí», grité por el comunicador. Un momento después, Hensley apareció en el otro extremo del pasillo, seguido de la criatura. Se movía a una velocidad aterradora. Sus miembros alargados avanzaban con movimientos antinaturalmente fluidos. «¡Ahora!». Hensley se lanzó por la puerta justo cuando la criatura se abalanzaba y sus garras tocaban el borde del mamparo. Cel y yo cerramos las puertas de golpe y el pesado metal chocó contra nosotros.
La criatura chilló y raspó las puertas con sus garras, y el sonido resonó en toda la nave. Retrocedimos lentamente, con la respiración agitada. ¿Está atrapado?, preguntó Hensley, con voz temblorosa. Por ahora, respondí, aunque no podía evitar la sensación de que aún no había terminado. De vuelta en la sala de control, Cell se conectó a los sistemas principales de la nave e inició el procedimiento de eyección. Sonaron las alarmas mientras la nave se preparaba para la inundación controlada de los niveles inferiores. «Tenemos que irnos», dije mientras cogía mi radio para contactar con el puesto de avanzada. «Esta nave se hunde». Llegó la voz del comandante del puesto de avanzada. «Entendido. Pónganse a salvo. Un equipo de salvamento está en camino». Nos dirigimos a la cubierta superior. La nave gimió y se estremeció cuando el agua comenzó a inundar los compartimentos inferiores. Los gritos de la criatura se hacían cada vez más fuertes. Se podía oír en ellos la rabia y la desesperación. Cuando llegamos a los botes salvavidas, volví la vista hacia el barco, cuya silueta se perfilaba en el oscuro horizonte. Por un momento me pareció ver movimiento en las sombras, una fugaz visión de aquellos ojos vidriosos. Entonces el barco se inclinó y el ruido del agua ahogó todo lo demás. Subimos al bote salvavidas y salimos, con el viento frío azotándonos la cara. El barco se hundió lentamente. Sus luces se encendieron y apagaron mientras desaparecía bajo las olas. Horas más tarde, cuando el sol se alzaba sobre la extensión helada, llegó el equipo de rescate. Figuras oscuras con trajes protectores recorrieron la zona, con movimientos eficaces y metódicos. No hicieron preguntas ni ofrecieron explicaciones. Su presencia era tan inquietante como los acontecimientos que acabábamos de vivir. Mientras permanecíamos en el muelle mirando al horizonte, Hensley rompió el silencio. «¿Crees que se ha ido?». No respondí inmediatamente. Recordé los últimos momentos, la inteligencia de la criatura, su capacidad de adaptación. «Eso espero», dije al fin, pero esperanza no significaba certeza. Cell se estremeció y se ciñó más el abrigo. «Solo quiero irme a casa». Mientras abandonábamos el puesto de avanzada, no podía evitar la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Esta criatura era más que una amenaza. Era una pregunta a la que nunca podríamos encontrar una respuesta. Y esa era la parte más aterradora. El viento azotaba el bote salvavidas como cuchillas heladas, pero el frío pasaba a un segundo plano comparado con los acontecimientos que seguían reproduciéndose en mi mente. El barco, ese maldito buque sin nombre, había desaparecido, tragado por el océano, pero el horror que transportaba aún permanecía en lo más profundo de mi estómago. Cell se sentó a mi lado y miró fijamente la vasta extensión de agua, con sus ojos de bordes rojos desprendidos. Hensley, aferrando el lanzacohetes como si fuera su última defensa, seguía mirando fijamente la silueta desvanecida del puesto avanzado donde encontraríamos refugio temporal. Ninguno de nosotros habló. No había palabras para expresar la gravedad de lo que acabábamos de sufrir y el miedo sigiloso a que aquello no fuera el final. Cuando vi el puesto, sentí una calma inquietante. Intenté sentir alivio, pero la incertidumbre me lo impedía. ¿Estábamos libres o simplemente habíamos retrasado lo inevitable? En el puesto de avanzada, el aire estaba cargado de escarcha y silencio. Redner, el jefe de estación, nos recibió en el muelle, con su rostro curtido e impenetrable. Sus ojos nos miraron a los tres y luego se desviaron hacia el horizonte, donde la nave había desaparecido. «Informe», dijo con voz interrumpida. Comencé a relatar lo que había sucedido desde el momento en que abordamos la nave hasta los caóticos momentos finales en que atrapamos a la criatura en el mamparo. Fui breve, describiendo en detalle las cajas de riesgo biológico, los experimentos, la criatura y nuestra decisión de hundir la nave. Mientras hablaba, observé cómo la expresión de su rostro cambiaba del escepticismo a algo más sombrío. Cuando terminé, Redner se inclinó hacia mí
bajando la voz. No hay forma de evitarlo, Doc. ¿Se da cuenta de dónde se ha metido? ¿Me está tomando el pelo? Esta cosa. Empezó Hensley, pero Redner le interrumpió, con tono áspero. Hablo en serio. Ya tenemos un entrante. Esto no es algo en lo que queramos involucrarnos. Es más grande que nosotros. Antes de que pudiéramos responder, el sonido de helicópteros acercándose cortó el aire. Un elegante helicóptero negro descendió hacia el helipuerto, con sus rotores cortando el frío viento. En cuanto aterrizó, salieron de él hombres con trajes oscuros y equipos de protección, con movimientos rápidos y decididos. No nos dirigieron la palabra, ni siquiera reconocieron nuestra presencia. En su lugar, se distribuyeron por el muelle, vigilando la zona con precisión. Un hombre se adelantó del grupo, con un aspecto tan severo como su conducta. Llevaba un abrigo entallado con un jersey negro de cuello alto debajo y una expresión estoica que me heló la sangre. Sus ojos me miraron con una precisión alarmante. ¿Es usted el líder de este equipo?, preguntó. Asentí, sin saber si debía corregir su suposición. Hicimos lo que teníamos que hacer. Esta nave ya no te concierne, interrumpió. Su voz era tranquila, pero había una sensación de autoridad en ella. Tienes suerte de estar vivo. Déjanos el resto a nosotros. ¿Y ahora qué?, pregunté, conteniendo la frustración que sentía y venciendo el miedo. Esta cosa, sea lo que sea, no está muerta. Solo está siendo contenida, por ahora. La expresión de su rostro no cambió. No va a resurgir, al menos no delante de ti. La ambigüedad de su respuesta me produjo un escalofrío. Antes de que pudiera terminar de hablar, se dio la vuelta para marcharse y ordenó a su equipo que siguiera trabajando. Se movían con espeluznante eficacia, escaneando la zona, recogiendo muestras del bote salvavidas y eliminando cualquier rastro de nuestra participación. Uno de ellos llevaba un maletín negro con el emblema triangular de la serpiente que habíamos encontrado en el barco, un símbolo que ahora asociaba con secretos destinados a permanecer enterrados. Cuando el grupo de búsqueda se marchó, el puesto de avanzada volvió a su austera y tranquila existencia. Los tres nos sentamos en la sala común, con la calefacción zumbando mientras intentábamos reflexionar. Hensley miraba fijamente su café como si pudiera contener las respuestas, y Sel hojeaba las notas que había conseguido salvar de la nave. Estos experimentos, dijo, rompiendo el silencio, no solo creaban algo, estaban probando límites, viendo hasta dónde podían llegar en evolución, inteligencia, reflejos, regeneración. Me incliné hacia adelante, con la voz baja. Y fracasaron. Sel levantó los ojos hacia mí, cansada pero decidida. O quizá no. El peso de sus palabras descendió sobre nosotros. Si la criatura era un fracaso, ¿cómo sería el éxito? Y si no había sido destruida, sino simplemente contenida, ¿cuándo reaparecería ella o algo peor? A la mañana siguiente regresó el grupo de búsqueda. Esta vez no vinieron a hacer preguntas, vinieron a clausurarnos. El puesto de avanzada será dado de baja, dijo el hombre de cuello alto. Todos ustedes serán reasignados, con efecto inmediato. Hensley explotó. No puede callarnos así. Tenéis derecho a hacer lo que se os diga, replicó el hombre, con tono gélido. Su cooperación garantizará su seguridad. La desobediencia no. Sel se interpuso entre ellos, con voz llana. ¿Y si desobedecemos? ¿Qué pasará entonces? Volveréis a vuestra vida, respondió él con sencillez. Olvidaréis que esto ha ocurrido. Quise discutir, exigir respuestas, pero me di cuenta de que era inútil. Aquellas personas operaban a otro nivel y presionarlas solo empeoraría las cosas. Cuando se fue el último helicóptero, me quedé en el borde del muelle y miré al horizonte. El agua estaba en calma, reflejando la pálida luz del sol naciente. Era difícil creer que bajo aquella superficie
se escondiera una pesadilla, o peor aún, esperando. Hensley se unió a mí con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. ¿Crees que serán capaces de contenerlo? No respondí. La verdad era que no lo sabía, y quizá de eso se trataba. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para conocerlas, demasiado pesadas para cargar con ellas. Mientras recogíamos nuestras pertenencias y nos preparábamos para abandonar el puesto de avanzada por última vez, no podía evitar la sensación de que aquello no era el final. Era solo un respiro, un momento de tranquilidad antes de la próxima tormenta. Cuando llegó el momento de subir al avión de transporte, eché un último vistazo a la extensión helada. La nave sin nombre había desaparecido, pero su sombra permanecía en el borde de mis pensamientos. Cuando los motores rugieron y el avión despegó, me quedé mirando por la ventanilla, repitiendo mentalmente una única imagen fantasmal. En ese último y desesperado momento, los ojos de cristal de la criatura me miraron fijamente, inteligentes, calculadores, esperando. Y cuando el puesto de avanzada desapareció de mi vista, me di cuenta de algo que me acompañaría siempre. Lo más aterrador no era la criatura en sí. Era darme cuenta de que la humanidad la había creado y que alguien, en algún lugar, podría intentar hacerlo de nuevo. Al final, no era el barco ni la criatura lo que me atormentaba. Me atormentaba la certeza de que esto no era más que el principio.